So we start? Yeah. Ok. Vale, pues nada, muchas gracias a los que os habéis apuntado al web seminar. Todavía falta gente, pero bueno, me están diciendo que me presente. Yo me llamo Emilio Salas, yo llevo pues desde 2006 más o menos haciendo cirugía con fijación externa circular, gracias a Gianluca, que fue el que me introdujo en esta especialidad. En la formación inicial de este sistema lo tuve en el título propio de la Complutense, en el 2006, que fue el primer año que se celebró, y a partir de ahí pues he ido cogiendo experiencia gracias a trabajar junto con Gianluca y bueno, pues en mi propio hospital, ¿no? Soy miembro del comité técnico del GEVO y certificado por ABEPA en cirugía y traumatología. Y nada, a ver, trabajo en Las Palmas en un hospital 24 horas donde soy el responsable de cirugía, sobre todo en la parte de traumatología y ortopedia. Y cuando me pidieron dar este taller, pues bueno, es un taller que ya hemos dado varias veces en diferentes cursos y títulos propios. Y realmente es algo un poco que se sale de la norma o de lo que es el tratamiento de lesiones articulares o componentes que rodean la articulación. Entonces, pues os lo quería mostrar un poco para, no sé, cambiar un poco la manera de pensar del tratamiento de lesiones transarticulares. Y desde que me digan me pongo a funcionar. Yo daría 5 minutos de cortesía para empezar como a las 3:05, por si acaso hay gente que llega tarde, y empezaría a explicarlo todo. Simplemente deciros que, a ver, a lo largo del taller, bueno, las preguntas las vais a poder realizar al final. Hay un chat donde podéis preguntar y yo voy a estar pendiente de la presentación, con lo cual no creo que pueda leer el chat. Al final responderé todas las preguntas, no hay problema, yo no tengo prisa ni tengo que hacer nada, o sea, me puedo quedar aquí el tiempo que os haga falta. Y es una charla que, pues, hay casos que son bastante extremos y que van a producir algo de pues, controversia, que es lo interesante. Así que nada, sois libres de criticar como si fuese vuestro peor enemigo, todo lo que haga y os enseñe, ¿vale? Yo intentaré justificar las razones por las cuales he hecho lo que he hecho. ¿De acuerdo? Yo realmente doy bastantes charlas o cursos en directo, con lo cual todavía no estoy muy acostumbrado, he dado unos cuantos de este tipo, pero no estoy muy acostumbrado a hablar a la pantalla de un ordenador y a no ver las caras de la gente con la que estoy hablando, porque normalmente cuando hablas con las personas o presentas algo, pues tú ves a las personas cómo reaccionan y más o menos puedes poner un ritmo a la charla, ¿no? Aquí no lo puedo hacer, entonces pues voy a intentarlo hacer lo mejor posible, de la manera más clara posible, sobre todo porque sé que hay asistentes de otros países, bueno, que a lo mejor dominan perfectamente el español, pero voy a intentar ser, a la hora de hablar, lo más claro y nítido posible. Desde que me den el ok, empiezo. Sí, Emilio, yo creo que tú puedes empezar ahora. ¿Empezamos? Sí, en el sentido, si alguien llega un poco más tarde, realmente esto es algo que... Sí, no, yo quería dar 5 minutos de cortesía típicos, pero vamos, Sí, si consideráis que empiezo ya, empiezo. como tú quieras, decimos que el taller está planificado a las 3, por lo cual como tú quieras, si quieres hacer una introducción para esperar las 3:05, está bien, pero cuando tú quieras puedes empezar, ¿vale? De acuerdo, ok. Esperamos un par de minutos más y empezamos. Ok, vale.
A ver, si os explico un poco cómo va a ser el taller o las charlas, va a estar un poco enfocado a las lesiones articulares que se pueden producir y cómo evitar, en la medida de lo posible, tener que realizar artrodesis o amputación de la extremidad, pero siempre siendo muy claros en todas las posibles complicaciones asociadas a utilizar este tipo de sistemas, ¿vale? Es muy importante a ver, evidentemente, si nunca habéis utilizado un sistema de fijación circular, pues intentar usarlo para una fijación transarticular puede ser un poco complejo. Hay cursos prácticos donde podéis formaros, pero desde luego, primero de todo, tenéis que tener un manejo de la fijación externa circular. Pero yo creo que es una herramienta muy buena para conseguir algún tipo de tratamientos en algunas patologías, y que yo creo que si no la hubiese tenido, quizás lo habría podido tratar, pero el resultado no hubiese sido así de óptimo, ¿no? Ya lo digo a lo largo de la charla también, yo siempre se lo explico al propietario de la misma manera. Yo lo que le digo es, si a ti te diesen la opción de hacer un tratamiento, aunque no te garantizasen al 100% el éxito del tratamiento, pero te permitiese mantener la movilidad de alguna de tus articulaciones, en contra de, evidentemente, amputar, eso no tiene discusión, ¿no? Pero de realizar un bloqueo de una articulación, yo intentaría hacerlo siempre que pudiese. La mayor parte de los propietarios a los que les he ofrecido este tratamiento, pues yo creo que todos los propietarios a los que les he ofrecido el tratamiento, hablándolo bien con ellos, explicándole todo muy bien y sobre todo diciéndoles que al final, aunque lo intentemos, puede ser que fracasemos y necesitemos hacer otro tratamiento un poco más agresivo, han aceptado realizar tratamiento transarticular. Con lo cual yo creo que es una buena opción. Es más complejo, da más trabajo, desde luego, económicamente hablando, es peor que una artrodesis. No por el coste del tratamiento en sí, sino por el tiempo que te va a requerir en revisiones y demás, pero yo creo que el resultado final va a ser muchísimo mejor. Vale, voy a empezar. Muy bien, pues fijación transarticular, articulada, es la diferencia, porque la fijación transarticular lleva tiempo ya utilizándose. Vale, en medicina veterinaria, pues hay diferentes patologías en las cuales nos tenemos que plantear realizar un tratamiento transarticular. Aquí veis, pues, una luxación del carpo radial, una fractura del astrágalo o una lesión del tendón del gastrocnemio. Todas estas lesiones pues necesitan un apoyo, por lo menos, aunque no sea el tratamiento inicial primario, necesitan un apoyo de un sistema externo, que pueden ser férulas, ortesis, fijación transarticular tipo de toda la vida, ¿no? Pero siempre van a necesitar un sistema externo, porque son muy inestables para poder realizar una estabilización primaria, ¿vale? Fracturas de este tipo, pues igual, son fracturas que prácticamente es inviable realizar una estabilización del fragmento de esta tibia sin realizar un soporte externo transarticular, sobre todo teniendo en cuenta que esta lesión en particular, por ejemplo, si veis el suero, veis detrás, que es del 2010, no manejábamos placas bloqueadas, ¿no? Las placas bloqueadas han cambiado un poquito el panorama, pero aún así el sistema transarticular yo creo que en muchas patologías es el de elección. Vale, como os comentaba, el sistema transarticular tipo de estabilización pues lleva mucho tiempo y se han utilizado diferentes técnicas, bien sean fijadores o implantes que bloquean la articulación para conseguir una estabilización temporal y un tratamiento óptimo de la patología. Pero bueno, tú buscas un poco en medicina humana, que nos llevan muchos años de investigación, y prácticamente todo lo que hay en veterinaria se ha hecho en humana o se ha investigado con animales para humana. Pues encuentras artículos como este, que es un artículo en el cual pues inmoviliza una extremidad de un perro y lo mantiene inmovilizado durante un tiempo, y luego estudian también cómo se produce el cambio a lo largo de la carga de nuevo de esa extremidad, ¿no? O este otro, que es, pues este se hizo en ratas para ver cómo cicatrizaba o cómo se degeneraba o cómo cambiaba el tendón del gastrocnemio asociado a inmovilización, permitiendo la carga y sin permitir la carga, ¿no? Los artículos los tengo, si alguien quiere leerlos en su totalidad se los puede enviar por mail sin problema ninguno.
Vale, el resumen más o menos de los de ambos artículos es este con respecto a lo que sería la inmovilización de una articulación. Bueno, pues básicamente lo que hay que tener en cuenta es que una articulación no es cartílago, no es solamente cápsula articular, estamos hablando de nervios que rodean la extremidad, que inervan la cápsula articular, el líquido sinovial, hueso subcondral, músculos que se encargan de la movilización de esa articulación, ¿no? Entonces, cuando tú inmovilizas una articulación, inmovilizas muchas cosas, no solamente la articulación en sí. Entonces, en este artículo, la inmovilización entre 3 y 11 semanas, ¿vale?, de una cadera-rodilla a 90 grados, lo que produjo fue todos estos tipos de cambios. El grosor del cartílago articular cambió, disminuyendo un 50%. Lo que sería el contenido de proteoglicanos, que es uno de los productos fundamentales de la articulación, y la producción de esa cantidad, o sea, de esos proteoglicanos, perdón, disminuyó un 60%, los condrocitos un 30%, se produjo atrofia del hueso subcondral, la musculatura, evidentemente, al no utilizarse también se atrofió. Hay un aumento de las metaloproteinasas, que son unas enzimas que se encargan de generar la matriz extracelular, y luego lo que inhibe esas metalproteinasas, que son estas, ¿vale?, pues también se disminuye su producción. Bien, entonces, todo esto al final, si lo combina, pues la resistencia del cartílago a la carga baja y se convierte en un tejido más débil, ¿no? Y también lo estudiaron, un 30% menos resistente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando inmoviliza siempre piensa, inmovilizar una articulación, vale, el cartílago articular se va a degenerar, pero ¿qué pasa cuando vuelves a utilizar esa articulación? Pues también se produce un problema. Entonces, ellos estudiaron que tras una inmovilización prolongada, cuando tú vuelves a utilizar la extremidad, pues esa articulación no está preparada para la carga, ¿vale? Y lo que se produce es, o lo que ellos vieron es que realmente harían falta unas 3 semanas de actividad baja, ¿vale?, con una carga progresiva para compensar una inmovilización de unas 6 semanas y que las inmovilizaciones superiores a 3 meses prácticamente no tenían recuperación completa, ¿de acuerdo? Y lo que ellos consideran una actividad baja sería una actividad de unos 9 kilómetros al día a 5 kilómetros por hora. Si pensamos en nuestros pacientes, que son perros y gatos, que una vez que liberas la articulación van a hacer lo que quieran porque ellos no tienen esa mentalidad de tengo un problema, ¿no?, pues realmente es bastante complicado conseguir ese control post-tratamiento, ¿no? A nivel del artículo del tendón del gastrocnemio, pues igual hicieron 3 grupos, un grupo donde no se inmovilizaba la extremidad, la articulación tibiotarsal, luego otra se inmovilizó en flexión y no se permitía la carga, y otra en extensión permitiendo la carga. El peor grupo fue el grupo donde no se permitía la carga, porque se producía no solo una alteración de la estructura de las fibras de colágeno, sino que también la organización de las mismas dentro de lo que sería el tendón, ¿no? Y en la inmovilización con carga, pues sí había un problema a nivel de la estructura de las fibras de colágeno, pero no afectaba tanto la organización de las mismas, pero sí causaba a largo plazo lo que sería una deformidad elástica. O sea, el tendón era, una vez que empezabas a utilizar la extremidad libre, el tendón era menos resistente a la carga y se producía una deformidad que aumentaba, lo que produce un plantigradismo básicamente, y eso producía un cambio en la articulación. Un factor muy importante dentro de una articulación es el líquido articular. Yo, aparte de esta charla, he dado charlas también de artrosis, y siempre lo intento dejar bastante claro que el principal componente de una articulación donde vais a ver los inicios de una degeneración va a ser en el líquido articular. Yo siempre que hago un estudio radiológico para lo que sea, rotura de ligamento cruzado anterior, displasia de codo, de cadera, da igual, siempre obtengo una muestra de líquido articular. Porque los procesos inflamatorios en el principal sitio donde se van a ver, o en el sitio inicial donde se van a ver, va a ser en el líquido articular. Y es bastante sencillo obtener una muestra de líquido articular, porque prácticamente casi todos los estudios radiológicos los hago bajo sedación o anestesia leve, entonces es sencillo obtener una muestra, ¿no? Entonces, el líquido articular en la articulación pues tiene varias funciones, ¿no? El líquido articular pues tiene una funcionalidad de eliminar productos del metabolismo articular, de desecho, ¿no? Luego es un líquido que lubrica la articulación y tiene un componente de reducción a la fricción muy alto, y es un líquido no newtoniano. Eso significa que son líquidos que cambian su respuesta con respecto a la carga que reciben. No sé si habéis visto, que siempre lo comento en
estos como programas de National Geographic donde aparece una piscina llena de agua con maicena, la llenan de maicena y una persona camina. Y si caminas golpeando el suelo, o el agua, perdón, muy fuerte, el líquido recibe el impacto y no te hundes. Si te dejas estar encima de la piscina, pues te vas hundiendo poco a poco, ¿no? Eso es lo que se llama un fluido no newtoniano, que según el impacto que reciba, cambia su respuesta. Entonces, el líquido articular es un fluido no newtoniano. Está hecho para que cuando haya mucha carga, se comprima y absorba el impacto. Todo esto que os estoy diciendo se altera cuando se produce un bloqueo de la articulación, porque el líquido articular fluye dentro de la articulación con la movilización de la articulación. Una vez que la articulación la bloqueas, deja de fluir y empieza a degenerarse. Por eso es muy importante que una articulación no se bloquee. Al final, he buscado pues, todas las opciones para bloquear una articulación, mejor o peor. Lo único que se puede considerar que es algo bueno si bloqueas una articulación, que es un poco de lógica, igual que si tienes una inyección de tóxico, una mordida, una serpiente, te hacen un torniquete, pues en una articulación pasa lo mismo. Si el líquido articular fluye y se absorbe, si produces movilización, lo ideal es que si hay algún tipo de tóxico intraarticular, que no muevas la articulación. Para el resto de opciones es un error. Vale, cuando planteo, lo que os he comentado antes, cuando planteo la fijación transarticular, siempre le explico lo mismo a los propietarios. Les siento, les muestro casos que ya he intervenido para que vean el sistema que voy a utilizar. Les explico muy claramente cuál va a ser el trabajo suyo en su casa y cuál va a ser el número de revisiones que van a necesitar. Y le explico sobre todo que aun intentando hacer el tratamiento mejor posible para la biología del paciente, puede ser que al final tengamos que realizar un tratamiento más agresivo, como puede ser una artrodesis o una amputación. ¿Vale? Y eso no lo voy a poder saber en el momento de la cirugía. Aquí si veis aquí, lo he mantenido, ¿vale? Porque he dicho, si intraoperatoriamente veo que no es viable la articulación, pues haría artrodesis. Esto es una charla que lleva tiempo, la he ido modificando y he ido añadiendo cosas, pero esto no lo he querido quitar porque al principio es verdad que yo siempre les decía, bueno, si yo veo la articulación muy mal lesionada, bueno, pues seguramente no proceda con el tratamiento y haré otro, ¿no? Pero he ido cambiando porque conforme he ido haciendo tratamientos de pacientes con lesiones más graves, me he ido dando cuenta que funciona bastante bien. Luego hablaremos de otro concepto que quiero explicar, ¿no? Entonces, esto prácticamente ya no lo digo. Yo le digo que podemos intentar todo lo posible, pero que no les puedo asegurar el éxito al 100%. Y al final, os lo que os he dicho antes, todo el mundo me ha aceptado el tratamiento y hemos conseguido tratamientos bastante buenos. En el mercado podemos encontrar diferentes sistemas de rótulas transarticulares para permitir la movilización con diferentes costes. En Humana hay sistemas de ortesis para cualquier tipo de articulación que queráis ayudar a mover. Hay páginas web donde según el tipo de lesión que tienes, el deporte que practicas y la articulación que quieras tratar, pues te recomiendan un sistema específico, ¿no? En veterinaria realmente os digo, las articulaciones que mejor funcionan desde mi punto de vista son el tarso y el carpo, y de las dos el mejor es el tarso porque es la articulación que tiene un componente de movilidad más parecido a una bisagra estricta, no tiene supinación, pronación como pasa con el carpo, con lo cual en el carpo el movimiento de supinación, pronación no lo vais a poder imitar. Flexión y extensión sí, pero supinación y pronación no, con lo cual el tarso es la mejor. Es muy importante que tengáis claro el concepto de bisagra y de fulcro dentro de lo que sería el tratamiento de una fijación transarticular, porque según donde posicionéis esa bisagra, como no esté perfectamente coincidente con el movimiento de la articulación, vamos a tener un problema. Y lo otro que es bastante clave es un sistema de fijación externa que bloquea una articulación, lo que está haciendo es eliminar un componente de amortiguación del impacto en el suelo, con lo cual cada vez que el paciente apoye la extremidad, el impacto que va a producirse en esa extremidad se va a trasladar la porción más proximal del fijador y al hueso donde esté estabilizado. Así que es muy importante distribuir de una manera homogénea. Esto es totalmente común en el tratamiento de osteosíntesis, ¿no? Pero en este caso es muy importante. Es muy importante posicionar bien los implantes para no errar en la colocación del implante y no ponerlo demasiado cerca de la cortical y producir una lesión. Tiene que estar centrado. Y evitar lo que va a producir ese fijador, que es un punto de concentración de estrés en ese implante próximo.
Vale, con respecto a las posiciones de las bisagras, esto es un poco lo que os estaba diciendo antes, esto es de las charlas de deformidades angulares, que también el concepto de fulcro y de bisagra es muy importante, pero básicamente es el punto amarillo sería la bisagra, esta línea roja es donde se va a mover la articulación, esto es una deformidad angular, pero bueno, pensar que este punto está aquí y esta articulación, la movilización va a ser a lo largo de esta línea roja. ¿Qué pasa? Que si ese punto no lo ponemos coincidente con la articulación, se pueden producir problemas de, si lo ponemos alejado, tras la elongación, o sea, vas a estirar la articulación, que bueno, en algún caso puede ser algo incluso positivo por el concepto que os voy a introducir más adelante, ¿no? Pero tiene que ser muy controlado y lo ideal es que no lo busquéis así, es mejor hacer una elongación controlada que a través de una bisagra mal posicionada, o traslación de la articulación si lo posicionáis a una altura diferente, ¿vale? Entonces es muy importante cuadrar el punto de giro de la bisagra con el punto de giro de la articulación. Y esto que parece muy complicado, no lo es tanto. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel de charla teórica es difícil que tengáis la percepción de cómo se hace. A nivel de charla práctica, cuando damos los cursos, la gente se da cuenta que no es tan difícil de hacer, ¿vale? Vale, esto es un sistema estándar tipo de tarso. Si os fijáis, esta barra es una barra que bloquea el sistema para evitar que se mueva. Estos son las bisagras que están coincidentes, o sea, tenemos una lateral y por el otro lado una medial. Esto es para colocar un implante en el calcáneo, dos anillos que pueden ser anillos completos o anillos 3/4 para permitir una mejor flexión tibio-tarso. Y esto es un protocolo quirúrgico que, bueno, es un protocolo estándar, pero que puedes modificar, depende de la lesión. En una lesión grave, pues sí que les tengo movilizados 7 días y luego hago una liberación parcial, o sea, desbloqueamos esta barra y le decimos al propietario que haga movilizaciones de flexión y extensión de manera progresiva a lo largo del día varias veces, y luego ya tenemos una liberación total sin esta barra de bloqueo, donde el paciente al caminar, al pisar, se produce una flexión y una extensión, ¿vale? Aquí creo que va un spot comercial, con lo cual creo que tienen que introducirlo desde la gestión de la charla. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a empezar con los casos clínicos.
Me oigo un poco de retorno. Eh, Gianluca, alguien debe tener el ¿El retorno micrófono de audio? activado. ¿Te Sí, refieres al retorno de audio? sí. Alguien tiene que tener el micrófono suyo activado y si me oigo a mí Eh, mismo. Nosotros no, pero los asistentes no pueden, por lo cual no es esto. Trata de encontrar la distancia correcta de tu No, micrófono y llevo el ordenador. auriculares. Llevo auriculares con micrófono. ¿Y todavía lo tienes el retorno? Sí. Quita tu micrófono, a ver. Hola. No, me oigo todavía. Bueno, lo hago así. A ver. Bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. En los casos clínicos no los he ordenado cronológicamente como los he realizado, con lo cual vais a ver casos más antiguos y más nuevos con distintos sistemas. Y he utilizado, es lo que os he dicho, os he puesto casos bastante extremos, algunos de ellos, para que haya algo de polémica y me podáis dar vuestra opinión, ¿no? Vale, este es un caso, por ejemplo, os voy a poner dos casos al principio, o dos ejemplos donde os puedo decir, bueno, en qué sistemas, yo digo, bueno, en qué patología puedo decir, bueno, vamos a intentar ver qué pasa, pero el pronóstico no es muy bueno. Y otro en el que digo, bueno, yo creo que no tiene mucho sentido, lo piensa bien y analiza la situación, mejor no intentar hacer cosas que no tienen, no van a acabar bien, ¿no? Este paciente es un paciente con un problema, con una fractura de fémur, los pacientes alemanes de cachorro y la fractura de fémur son, vamos, prácticamente van de la mano, y hay que tener bastante cuidado con cómo manejar esa fractura, ¿no? Esto es lo que sería el paciente antes de la intervención. Si os fijáis, la fractura tiene como si fuese un recurvado de la articulación y la articulación era prácticamente imposible flexionarla. Y lo que planteamos fue, bueno, pues ponemos un sistema de fijación transarticular con bisagras a nivel de la rodilla, ¿vale? Y en la extensión de tarso sujetada al fijador. Y no sé si veis aquí las agujas, ¿veis? Estas dos agujas. Vale, eso fue porque en el momento en el que yo hice la liberación de lo que es la musculatura y forcé intraoperatoriamente la flexión, hubo un ruido de desgarro que yo pensé que era la parte muscular del recto femoral, el cuádriceps, que se estaban liberando, y lo que me di cuenta fue que se produje una salter proximal de tibia y se avulsionó completamente la epífisis proximal de la tibia con respecto a la zona metafisaria. Así que tuve que estabilizarla. Eso es para que os tengáis idea de la tensión de la musculatura en este tipo de lesiones, ¿no? Una vez que libero toda la musculatura y consigo poner la extremidad en una posición fisiológicamente aceptable, que más o menos en fémur lo que recomiendan es no pasar de 95 grados, incluso cuando hacéis artrodesis, en los libros aparecen un poco más de graduación, pero realmente por encima de 90, 95 lo ideal es no pasar, porque si no el paciente puede tropezar a la hora de caminar con la extremidad en el suelo. Pues mantuvimos el sistema en flexión en esta posición. Esto fue el día que retiré el sistema, ¿vale? A ver, esta extremidad, y más en un pastor alemán, esa rodilla nunca va a ser una rodilla normal, ni va a ser una extremidad normal, pero es que estamos hablando de o amputar, ¿vale? O intentar buscar la opción mejor para el paciente, ¿vale? Entonces, esa movilización en una contractura del cuádriceps de este grado para mí era más que suficiente. Aparte, el paciente había crecido también y lo que procedimos fue a quitar el fijador. Este paciente lo perdí, no tengo ningún tipo de seguimiento. Me mandaron un mail hace años de que se le veía saltando un muro, pero no lo he podido encontrar. Saltando, vamos, intentándose subir a un muro, no saltando. Y mantuvo la extremidad como si fuese una extremidad bastón, ¿vale? Ellos estaban contentos con el resultado y lo dejamos así. A contrapunto es este otro caso, que igual este fue anterior al de la contractura de cuádriceps, donde pues
presentaron un caso, una fractura de rótula y una epifisiolisis proximal de cuello femoral. Bueno, epifisiolisis, una fractura de cuello, porque este era un paciente ya adulto. Y claro, cuando empiezas a hacer tratamientos diferentes, intentas aplicar el tratamiento a muchos tipos de lesiones, pero hay que intentar utilizar la cabeza también, ¿eh? Este planteamiento del fijador que hice en la fijación de la contractura del cuádriceps, que era posterior a esta lesión, lo intenté hacer aquí, pero ese día me fui a mi casa, pensé un poco en la lesión, las dos lesiones que había, y lo que analicé fue, a ver, si nosotros bloqueamos la rodilla, cada vez que el paciente cargue peso en el suelo, este era un Bull Terrier de 30 kilos, la mayor parte de la carga se va a ir al fémur proximal, que va a ser al cuello femoral, donde tiene otra lesión que habré estabilizado. Así que es muy probable que esa lesión me dé problemas. Con lo cual decidí no optar por este tratamiento y lo que hice fue utilicé dos placas bloqueadas de manera ortogonal, estas son placas PAX, para fijar la rótula y fue perfectamente bien. Entonces, lo que os quiero decir con estos dos casos es que siempre hay que pensar un poco en cómo es el propietario, qué opciones de control de la situación tiene, cómo es el paciente, si es un paciente manejable o no, y las consecuencias que van a producirse en la extremidad una vez que bloqueéis una articulación. En el caso de la contractura del cuádriceps, evidentemente, pues si no haces lo que hacemos, o lo que hicimos, perdón, el siguiente paso es amputar. En el caso de la fractura de la rótula, pues yo creo que el bloquear la articulación para proteger esa fractura porque utilices agujas con cerclaje no tiene sentido. Es mejor optar por teniendo placas bloqueadas. Vale, aquí ya empezamos con los casos completos de los distintos pacientes que he ido operando a lo largo de estos años. Este es el primero de todos que hice. Esto fue una luxación del hueso carporradial que llevaba 12 días. Me pilló dando el título propio en la Complutense, con lo cual había sido antes de yo volar y estuve el tiempo que en Madrid, luego volví, más o menos unos 12 días. La lesión era esta, una luxación caudal del carpo radial, del hueso carpo radial, y lo que hice fue esto. Coloqué el hueso carpo radial en su posición. No sé si os fijáis que aquí hay una sombra de un orificio y aquí otra. Lo que hice fue utilicé un sistema de ligamento protésico nylon para mantener el carpo radial en su posición. No había una lesión del colateral, ¿eh? Simplemente lo que quería mantener el carpo radial en su posición. Y si os fijáis hice distracción, ¿vale? Distracción de la articulación, lo veis que el carpo radial está volando, que no toca ni la superficie del radio ni la superficie de los huesos carpianos. Este es el movimiento que tenía el paciente, ¿vale? Siempre va a ser mejor moverse algo que nada. Y en sistema de fijación transarticular, el movimiento que va a producirse mayormente va a ser el de flexión, porque el de extensión es mucho más complejo y siempre va a haber una disminución de la roma articular cuando quitéis el sistema. ¿Vale? Aquí está en extensión y en flexión. En esa época no tenía todavía los sistemas de radiolúcidos de carbono, con lo cual era más difícil de valorar. Pero sí que es importante que el centro de la bisagra coincida con el centro de movilización de la articulación. Centro de la bisagra, centro de movilización. Una vez que retiramos el fijador, y esto es una revisión que hice a los 2 años, ¿vale? Es un caso que presenté para la prueba de acceso al GEVO y busqué al propietario porque me fue complicado hacer. Yo hay casos que opero a nivel de remisión y los pierdo. Me resultó complicado encontrarlo, pero bueno, a los 2 años, si os fijáis, yo no sé si os dais cuenta, la lesión que se produjo asociada a la aguja en los metacarpianos causó una fractura y a los 2 años aún uno de los metacarpianos todavía se observa, o no sé si sí que refracturó. La articulación en sí, pues no ha movilizado un poco más, ha mejorado un poco más la ROM, pero no es una articulación que consideremos aceptable, o bueno, aceptable, perfecta. Pero si os fijáis en el paciente cuando hago la movilización, mirar la cara, aunque sea bueno, un perro si le fuerzas una articulación que le duele, va a reaccionar y a él le da igual totalmente. ¿Vale? Y estos caminando en la calle, pues no se observa cojera a la hora de movilización. ¿Vale? Bueno.
Entonces, aquí es donde os quiero introducir este concepto. Este concepto no lo planteé en el momento de este tratamiento ni en otros posteriores que he hecho, pero lo he ido investigando o sacando después de haber hecho unos cuantos tratamientos de lesiones transarticulares, donde en las revisiones yo veía degeneración articular, articulaciones con lesiones artrósicas que teóricamente, viendo la radiología, tenían que producir dolor y que realmente no veía un dolor asociado a la lesión radiológica. Y la movilización era bastante buena, o sea, ni siquiera se producía esa especie de pérdida de movilización articular asociada a una degeneración articular, ¿no? Entonces, en humana lleva tiempo ya usándose, os lo he puesto ahí, Volkov más o menos en rodilla y codo fue en el 75 y Aldegeri en el 79, empezaron a utilizar sistemas de distracción articular para hacer tratamientos de diferentes patologías. Y eso es lo que se llama artrodiastasis, ¿vale? En humana, pues lo utilizan en Lecpertes para separar la articulación de la cabeza del fémur del acetábulo. En lesiones de tobillo, en paracaidistas, por ejemplo, que sufren bastantes lesiones en la zona del tobillo, para separar lo que sería el astrágalo de la tibia. Y en lesiones de falanges, metacarpiano. O sea, es un sistema que está de manera normal establecido en humana para hacer tratamientos de articulación, ¿no? En veterinaria, es el primer tratamiento de artrodiastasis que hice, pero realmente os vuelvo a decir, sin el concepto claro de qué es lo que estaba haciendo en mi cabeza. Sé que había leído artículos donde si tú hacías distracción y separar la articulación, el pronóstico era mejor porque evitabas el contacto de las superficies articulares. Pero aparte de eso, después de los casos que he utilizado, yo creo que también lo que se va a producir en esa distracción, esa artrodiastasis, es que el tejido articular se va a fibrosar, se va a engrosar en una posición de distracción y va a evitar que las superficies articulares entren en contacto aun cuando quitéis el sistema de fijación, con lo cual vais a proteger la articulación. ¿Dónde vemos eso establecido en veterinaria como un tratamiento estándar? Pues en la POL y en la SHO. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces una POL, la zona compartimento medial de la articulación del codo la estás separando, y en la SHO lo mismo, pero haciendo el tratamiento sobre el húmero. Al final separas dos superficies articulares y lo que va a producirse es una recuperación de esas superficies articulares. En artrosis hay que tener en cuenta que la degeneración articular se produce, entre otras cosas, por la fricción de dos superficies articulares que están degeneradas. Aumenta la temperatura por esa fricción y eso produce degeneración, con lo cual si separas esas superficies articulares hay un componente de recuperación y mejora la clínica. Esto es un artículo del 2019 de dos autores, Concemios y Stephen Garofalo, que básicamente lo que hacen es, pues, te hacen un estudio de cómo habría que hacer la distracción, qué grado de distracción tendríamos que hacer en un codo para evitar que se produzca contacto de las superficies articulares radiocúbito húmero. Esto, antes de este artículo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer el tratamiento de transarticular con el concepto de artrodiastasis, lo hablé con Gianluca, que pues oye, que a lo mejor podría ser una opción intentar hacer ese tratamiento en displasia de codo, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que yo ya duermo lo suficientemente mal por la noche para dormir peor de lo que duermo, con algunas de las patologías que opero, porque sí es verdad que yo opero bastantes complicaciones, y el tiempo que tengo lo tengo bastante limitado, con lo cual ponerse a hacer estudios con pacientes donde pones un fijador externo en húmero radiocúbito para ver cómo evoluciona una displasia de codo de un labrador, necesita bastante tiempo. Si alguien quiere intentarlo, yo estoy encantado de ayudarle y de darle mi opinión técnica y de acompañarle en la cirugía y lo que quieran. Pero yo creo que sería una buena opción. Si se hiciese controlado y bien, creo que sería una buena opción para hacer el tratamiento de displasia de codo. Y con este artículo te dicen exactamente el grado de separación de esa articulación para evitar el contacto cuando se recibe carga. Es un artículo in vitro, no es in vivo, pero es un punto de partida. ¿Vale? Por si alguien lo quiere buscar y leer. Vale. Este es el primer caso que hice de tarso, de tibiotarso. Lo mismo, era una lesión del labio del astrágalo y una pequeña subluxación tibiotarsal, un perro joven. Este es el estudio con radiografías de estrés, fijaros aquí. Siempre es recomendable, cuando tengáis lesiones que afectan a carpo y a tarso, hacer radiografías de estrés por defecto. Y veis aquí la fractura del labio del astrágalo.
Vale, en este caso lo único que hice fue la artrodiastasis y estabilización. Fue el primero que hice, con lo cual la aguja roscada, aparte de ser una aguja punta trocar, que ya no las utilizo autorroscantes, la puse en una posición que ahora ya tampoco utilizo. Luego os enseñaré cuál es la posición que prefiero ahora. Y los anillos igual, no eran anillos de carbono, con lo cual radiológicamente son un poco más difíciles de manejar, pero lo importante sobre todo es la posición de las bisagras con respecto a la articulación tibiotarsal. Este es el paciente con el sistema bloqueado, no, perdón, con el sistema recién desbloqueado el día que se lo desbloqueamos y lo dejamos libre. ¿Vale? El principal problema con los anillos 360 es que la flexión puede verse interferida un poco con el anillo. Y no sé si os fijáis, ¿veis aquí este punto? Vale, eso es lo que os comentaba de la concentración de estrés del sistema. Cuando tienes el sistema bloqueado, todas las cargas se van a ir a este punto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Realizar la fijación un poco más proximal. El problema es que proximalmente tienes la zona poplitea y tienes que utilizar sistemas de incompletos que son menos estables y evidentemente tienen menos espacio de fijación, pero permiten la flexión en la zona de rodilla y permiten aproximar el anillo hacia la rodilla. Vale, este fue el día en el que íbamos a retirar el sistema de manera completa. Esa es la movilización. Por eso os digo que el tobillo es una articulación que es mucho más fácil de tratar con este sistema de fijación transarticular. Y eso es una vez retirado el sistema. Siempre va a haber una disminución de la ROM porque nunca va a ser una movilización total. ¿Vale? Con el fijador nunca pueden hacer movilización completa, no se pueden sentar haciendo flexión total de tobillo, ni se pueden tumbar haciendo flexión total de tobillo, ni de carpo. Siempre se va a disminuir. Pero bueno, lo que estamos buscando es que esa articulación se mueva de alguna manera y sobre todo que las superficies articulares no sufran un impacto entre ellas. Esta es una revisión del paciente al cabo de un año. ¿Vale? Y lo he visto alguna vez, ha subido bastante de peso, pero sigue sin tener ningún tipo de lesión tibiotarsal asociada al problema que tuvo en su momento. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Este es el primer gato que operé con este sistema. Es un gato mayor con una lesión en el astrágalo, una fractura, no es compleja, pero es una fractura del astrágalo en un gato que es un hueso muy pequeñín, ¿vale? Y subluxación asociada a la fractura. Uno de los puntos clave en ese tipo de lesiones es que tenéis que tener cuidado cómo las intervenís, cómo las estabilizáis, cómo abordáis aquí, porque hay una arteria que atraviesa esta zona que como la lesionéis se produce necrosis distal en la zona de metatarsianos, ¿vale? Es importante que tengáis cuidado. Es una arteria que va entre el astrágalo y el calcáneo, atraviesa por aquí. Básicamente lo que hice fue un sistema transarticular que iba a proteger dos agujas cruzadas de 1 milímetro y 0,8 milímetros. Este es el sistema de fijación estándar, el que os he enseñado antes. Lo bueno es que puedes asociar otros sistemas de estabilización de rótulas radiolúcidas o de acero si queréis, lo único que estas son más ligeras, ¿vale? Y esta es la posición que yo ahora utilizo en el calcáneo. Es una posición caudo-craneal, siguiendo la línea perpendicular al eje del calcáneo, ¿vale? Y lo más proximal posible. Tenéis que tener en cuenta que las lesiones de tibiotarso, con un fijador, sea transarticular, articulado o estándar, vais a producir un bloqueo de la articulación, pero no vais a bloquear los movimientos isométricos del gastrocnemio, ¿vale? Por mucho que estabilicéis, la contracción del gastrocnemio va a producir algo de movilización, ¿ok? Entonces, no va a ser una movilización total y siempre va a haber algo de tracción del calcáneo. Es muy importante que fijéis muy bien ese calcáneo y que el implante esté muy bien posicionado para evitar lesiones de fracturas del calcáneo asociadas a esa movilización isométrica del gastrocnemio. Este es el gato. El gato es buenísimo. Siempre lo digo cuando presento esto. En su momento lo presenté también en el GEBO y me dijeron que cómo hacía para tener un gato con un collar isabelino tanto tiempo.
o cómo lo tenía con un collar isabelino más que tanto tiempo, cómo era capaz de hacerlo. La verdad es que nunca me lo había planteado. A ver, nosotros a los gatos les ponemos el collar isabelino, hay algunos que se vuelven locos y son imposibles de mantener y sin embargo otros pues los toleran. Este lo toleraba, era un gato muy bueno. Las revisiones, si os fijáis, estas fotos también os tenéis que fijar cómo son los puntos de entrada de la aguja en la piel. En esta charla no tengo la correcta introducción de implantes en fijadores externos, pero los fijadores externos, el tiempo de vida útil que tienen es limitado y cuanto mejor pongáis los implantes, más tiempo de vida útil tiene. Cuando vosotros veáis este tipo de interfaz entre la piel y el implante es porque el implante está bien colocado, ¿vale? A ver, los implantes más proximales, como os he dicho antes, que sufren más carga, esa vibración puede producir un problema inflamatorio, pero solo en este. Si todos tienen un problema inflamatorio es que ha habido un problema en su implantación. Aquí fue cuando le liberamos el sistema y ya podíamos hacer movilización. Aún así, en animales de tan poco peso, sigo diciéndole a los propietarios que hagan flexión-extensión en su casa, ¿vale? Que no permitan solo la movilización del paciente, sino que ellos intenten forzar un poco la flexión y la extensión, porque si os fijáis hay algo de movilización, pero muy poquita, ¿vale? Y esto fue el día que le retiramos el sistema. Eso es lo que le digo a los propietarios que hagan en casa, aunque el sistema esté ya liberado totalmente y el paciente lo utilice por sí solo. Vale. Le quité el fijador, pero le dejé las agujas. ¿Por qué? Porque realmente lo que le planteé, a ver, quitar un fijador lo puedes hacer con sedación profunda, asociada a anestésicos locales o una anestesia ligera, pero no hay que abordar la extremidad. Entonces, en este caso lo que le dije al propietario fue que si era necesario porque le molestaban las agujas o se inmovilizaban, quitar las agujas, lo haríamos. Pero por ahora, con el tiempo que lleva, que en este caso también tiene unos cuantos años, no ha sido necesario quitar las agujas. También lo he dicho otras veces, en este caso si lo volviese a tener ahora mismo, quizás intentaría hacer una estabilización con algún sistema absorbible, ¿vale? De sutura y estabilizar con el fijador, ¿no? Para evitar dejar implantes dentro de la articulación. Vale, esto es una revisión al cabo de un año. Ha mejorado la flexión-extensión de tobillo, no es perfecta, pero lo ha mejorado bastante. Y si os fijáis en la cara del gato, a ver, por muy bueno que un gato sea, si le molesta, te lo va a hacer saber, ¿no? La radiografía al cabo del año con las agujas en su posición y ahí están y ahí siguen. Sin embargo, si os fijáis, mira, esto es lo que os digo, ¿veis la cicatriz que ha dejado en el hueso la aguja más proximal? ¿Lo veis? Eso os dice que ese punto sufría una carga y una vibración que produjo una lesión ósea importante. Y esto fue al cabo de otro año, que ya había subido de peso el gatito. Los dueños se lo explicas, mira, lesiones articulares, intenta mantener el control del peso, pero bueno. Ya me lo dijo una vez una propietaria, le dije, mire, su perro está un poquito gordo, y me dijo, yo te digo a ti lo que tienes que comer. Y entonces ahora lo intento hacer con una educación y un tacto superior, pero bueno, sí que es verdad que algunos propietarios, pues yo creo que el concepto de sano con peso lo tienen bastante ligado, ¿no? Vale. Pelusa, este es un paciente también que lleva ya operado unos cuantos años, creo que son unos 6 o 7 años, y este lo he revisado precisamente para este curso, hice una revisión la semana pasada para ver un poco, porque es un caso bastante con esa controversia que os digo y un poco para que lo discutamos también luego si queréis, ¿no? Vale, tenía una lesión a nivel de carpo radial con una luxación del carpo radial y aparte fractura de metacarpianos, lo veis aquí, ¿vale? Lo que hice fue un abordaje a la articulación, estabilicé la articulación, reconstruí lo que sería la cápsula articular, el tejido blando lo añado y puse un fijador transarticular. ¿Vale? Es el movimiento que yo le digo al propietario que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Es verdad que en carpo, y sobre todo en gatos que tienen un movimiento de pronación-supinación bastante alto, pues con el fijador transarticular no lo vas a poder conseguir. Pero bueno, aquí siempre estamos hablando de intentar conseguir lo mejor posible, no lo perfecto. Es muy difícil conseguir la perfección en este tipo de tratamiento. Vale, el uso de sistemas roscados lo he anulado bastante en animales con poco peso y aparte en estructuras óseas tan pequeñitas, prefiero utilizar agujas. Se pueden tensar en los fijadores circulares, que no lo he comentado hasta ahora,
El sistema de implantación de agujas son agujas que van de 0,8, 1 milímetro, 1,2, 1,5 y se tensan, ¿vale? Al tensar la aguja haces que esa aguja cambie sus propiedades biomecánicas, sea mucho más resistente y pierde elasticidad, aumenta en rigidez, con lo cual puedes utilizar agujas finitas en pacientes de un peso alto, ¿no? En casos de pacientes chiquititos, pues bueno, el tensado de la aguja hay veces que no es muy necesario o no tiene que ser tan alto como en un paciente de alto peso, ¿no? Intenté colocar el fijador lo mejor distribuido en la extremidad. En medio lateral no se ve, en anteroposterior sí, y esto es un problema porque realmente no sabes cómo está de reducido el carpo radial en medio lateral. Esto es una revisión. Y la cara del paciente, pues igual que los otros que os he comentado, pues si os fijáis, os dice que no le está molestando, ¿no? ¿Vale? Está como si no fuese con él. No tiene sonido, pero si tuviese el sonido se oiría el clac del fijador en el suelo, porque al poner un anillo de 360, en la parte más caudal toca el suelo, que no lo hice queriendo, para nada, ¿vale? Pero me vino súper bien para la cicatrización de los metacarpianos, porque no traté los metacarpianos y el anillo hacía como una especie de férula, evitaba la carga directa sobre la zona de falanges y descargó peso en los metacarpianos y al final los metacarpianos y metatarsianos cicatrizan bastante bien aunque no los operes, siempre y no cuando estén levemente alineados, ¿no? Y el evitar la carga, pues facilitó esa cicatrización. Esto es cuando retire el sistema, ¿vale? Mirar aquí arriba, lo que os digo, ¿lo ves? Pues seguramente el implante no estaba perfectamente centrado, la carga arriba por ese bloqueo de la articulación era bastante alta y se produjo esta lesión asociada. Y en medio lateral, fijaros cómo está, no está perfectamente reducido el carpo radial, ¿vale? Vale, este es el paciente en una revisión. Lo mismo, tiene aquella cara de asombrado de... Pero bueno, tolera bastante bien la flexión y la extensión. Esta es una radiografía de control. Fijaros lo que ha pasado con el carpo radial. Al hacer la movilización de flexión-extensión, sobre todo la extensión, ha ido comprimiendo el carpo radial y lo ha ido desplazando de nuevo hacia caudal. Este es un vídeo de revisión de ese mismo día. ¿Vale? Si os fijáis, es la izquierda. No hay una movilización en flexión y extensión bastante buena. No presenta cojera. Este es un vídeo que me mandó el propietario desde su casa porque eran clientes que vivían lejos del hospital. ¿Vale? Lo mismo, es la izquierda. No tiene la capacidad que habéis visto en la derecha hacer esa extensión de la mano, pero bueno. Y ahí veis el salto, recibiendo el salto con las dos extremidades. Y esto es la semana pasada. Lo mismo, flexión, extensión, pues le da igual. Pero lo bueno es esto. No el salto que va a dar de... Esto fue cuando le hicimos la radiografía. Fijaros aquí, postquirúrgico la semana pasada. Pues el carpo radial, entre que se ha reabsorbido parcialmente, se habrá desplazado... Bueno, no sé lo que habrá pasado con ese carpo radial, pero fijaros esto. Esto es lo que os digo yo un poco del tema de la artrodiastasis. Cualquier articulación normal tendría que haber colapsado, porque si no hay nada aquí, por mucho que tenga un espacio por aquí, esto tendrá que colapsar de alguna manera, ¿no? Si recibe carga en este punto, porque podéis decir, bueno, vale, esto soporta la parte caudal, cuando hace extensión, la parte craneal contacta y tendría que haber una lesión en este punto y en este punto. Y no la veo tampoco. Entonces, la artrodiastasis yo creo que un poco funciona así, ¿no? Lo que produce es que forma un tejido periarticular que evita que esa articulación entre en contacto o minimiza el contacto de la articulación, ¿vale? Entonces, pues al final, aunque no haya una superficie articular normal, clínicamente no tienes ningún tipo de signo de cojera, molestia, dolor, no está con ningún tratamiento, ¿vale? Y estamos hablando de que esta lesión se produjo más o menos hace 6-7 años,
En gatos, que hay artículos donde recomiendan evitar artrodesis por toda la manera de moverse los gatos, el acicalamiento y demás, si podéis evitar una artrodesis es lo ideal. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vale, este es el primer caso que intervine de lesión que no fuese de una estructura articular propiamente dicha a nivel óseo, sino era una lesión de... No, perdón, este no es. Me estoy confundiendo. Esto es una lesión tibiotarsal extrema. Vale, sí. Vale, este es un paciente que llega con atropello, la típica lesión talocrural. Esa es la lesión. Bueno, evidentemente cuando tienes este tipo de lesiones, yo lo que hago, le digo al propietario que intentamos esperar 24 horas a ver cómo evoluciona la vascularización y compruebo la inervación. ¿Vale? Eso es el único punto, el hándicap que puedo llegaros a decir que sí que marca el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que de un día para otro se produzca una lesión vascular con necrosis distal de metacarpianos, metatarsianos, falanges, lo que sea, ¿no? O una lesión neurológica que altere la movilización de esa articulación y no tenga sentido hacer nada, salvo lo que pueda ser una amputación. ¿Vale? Entonces siempre espero a lo mejor 24 horas, hago el tratamiento de urgencias para limpiar la zona, intentar aproximar lo que pueda para que no quede el hueso expuesto, buenos lavados y un vendaje protector, y al día siguiente valoramos de nuevo en lesiones tan extremas como esta. ¿Vale? Os fijáis en una lesión bastante compleja, el cambio de coloración de la zona subcondral, pero al final optamos por hacer el tratamiento. Este es el paciente, bueno, no era atropello, si os fijáis, todo esto son vendajes en bola, bueno, se había hecho una lesión importante en el tercio posterior. Este es el paciente al día siguiente de la intervención. Cuando hacemos tratamientos de este tipo de pacientes, yo lo que le explico al propietario es que el tratamiento no está encaminado a intentar salvar la articulación, ¿vale? Aquí el objetivo no es salvar la articulación. Aquí el objetivo es conseguir que esa extremidad sea una buena extremidad para realizar una posible artrodesis en un futuro. O sea, realizar una artrodesis en una extremidad con ese grado de lesión tisular y esa contaminación, porque aunque no haya infección, hay contaminación, ¿vale? Es coger una pistola, cargarla y ponértela en la cabeza. Así de claro. Porque es que vais a tener problemas con la artrodesis. Entonces es mucho mejor intentar hacer un tratamiento transarticular, el que sea. Si decís, bueno, es que yo creo que esto no va a ser salvable, bueno, pues hacéis un tratamiento transarticular no articulado y vemos a ver qué pasa. Perfecto. Pero no intentéis una artrodesis con sistemas estándar porque va a ser un desastre. Entonces, este fue lo que yo le comenté al propietario. Vamos a intentar conseguir que esta articulación sea una articulación apta para lo que sería la estabilización luego, si hace falta, con artrodesis. Esta fue la evolución que se produjo
lesión necrótica que os comentaba, pero bueno, distalmente era viable, ¿vale? Tenía sensibilidad y había vascularización distal. Esto fue un poco cómo evolucionó la herida. Y lo que planteamos posteriormente fue hacer un injerto de epidermis para terminar de cerrar la herida que se había producido. ¿Por qué intento estos casos? Primero porque si es que es un caso que por muy mal que lo hagas, si tú lo explicas bien al propietario, ¿vale? Desde que vaya un poco bien va a ser un éxito. Y luego, porque he tenido casos como este, ¿vale? Este perro es un perro que nos apareció en la clínica, lo trajo el propietario y no sabía cómo se había producido la lesión. O sea, cuando le preguntamos, ¿pero qué ha pasado? Dijo, no sé. Pero lo primero que hicimos, evidentemente, fue decirle que el paciente ya no podía seguir con él, o sea, que lo tenía que entregar. Nosotros trabajamos con protectora, porque si no íbamos a llamar al Seprona. Y, bueno, pues al final este paciente es un paciente que se lo quedó un veterinario o una veterinaria, que lo veo todos los días, por lo cual es un éxito que te hace recordar que, bueno, hay muchas veces que los problemas complejos tienen tratamiento. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, mira, esta que era la extremidad que más piel tenía, más zona de piel tenía, estaba necrosada distalmente, o sea, la zona metatarsiana no tenía sensibilidad ni tenía vascularización, ¿vale? Y esta, sin embargo, distalmente estaba bastante bien, ¿vale? ¿Qué hicimos? Hicimos un tratamiento para recuperar ambas extremidades, hicimos una amputación parcial de la zona de necrosis, ¿vale? De la extremidad izquierda, creo que era. Y lo que planteé, ¿por qué hice una amputación parcial? Porque dije, a ver, esta zona de piel de la amputación total la voy a perder si hago una amputación total. Entonces lo que puedo hacer es conseguir esta zona de piel, que la extraje como si fuese un calcetín y la utilicé para la zona de lesión contralateral y luego ya hice la amputación total, si os fijáis aquí, ¿no? Este caso lo presenté en un congreso de GTA y lo llamé Walking Dead Dog. Y cuando lo puse, luego ya me arrepentí de llamarlo así porque fue en el grupo de cirugía y había gente que había puesto charlas súper técnicas con dobles abordajes, de laparoscopia, bla, bla, bla. Y yo cuando presenté el mío, pues bueno, el que presentó el caso pensaba que era un error en el título, pero la verdad es que con el vídeo yo creo que lo primero que me vino a la cabeza fue eso. Y este es el paciente actualmente, que pues eso, esto es un vídeo de hace tiempo, ahora ya está más mayor, ¿no? Pero lo veo todos los días. ¿Vale? Entonces, estos son los casos que te hacen recordar que sí, oye, que vale, es verdad que hay casos complejos, hay casos que a lo mejor puedes tener problemas, pero que siempre el no lo tienes, ¿no? No está mal intentarlo. Si os estáis preguntando qué pasó con el anterior a este, al final ese paciente cicatrizó, utilizó la extremidad, le planteé artrodesis, los propietarios no quisieron hacer artrodesis y nunca más supe nada. No sé si mantendrá cojera, no mantendrá cojera o qué habrán hecho, pero yo creo que los tratamientos transarticulares y más en esos casos son bastante agotadores y el propietario se conforma con, mira, yo así ya tiro comodín, me quedo con esto, ya no sigo, ¿no? Este caso, sin embargo, es un caso que tiene 4 o 5 meses, fue antes de la cuarentena y es un caso bastante similar al anterior y lo tengo muy bien documentado, ¿vale? Bueno, pues tenía una lesión a nivel de maleolo distal maleolo de la tibia, a nivel astrágalo, pérdida de tejido blando, subluxación, bueno, un desastre. Fractura del astrágalo, ¿lo veis aquí? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hice como primera opción? Pues lo primero es intentar reconstruir en la medida de lo posible todas las estructuras que forman la articulación tibiotarsal, ¿no? Pues el astrágalo lo estabilicé con agujas de 1 milímetro, el maleolo lo estabilicé también y hice reconstrucción de los tejidos blandos que rodeaban la articulación y los colaterales hasta conseguir una cierta estabilidad. Posteriormente lo que hice fue apliqué factores de crecimiento. Este sistema de aplicación de factores de crecimiento es un sistema homologado, es el único que está homologado en España, creo. Y viene un kit individual para cada paciente. Y esto que veis aquí lo compré en Ikea, que es para hacer magdalenas. Y tolera perfectamente bien el autoclavado. Es otra de las cosas que he aprendido de algunos veterinarios con los que he trabajado, de aprender a esterilizar cosas a ver qué pasa, ¿no? Y esto de silicona tolera perfectamente bien la esterilización, porque los que te vienen con el sistema, que son de cristal, evidentemente, pues ya no queda ninguno vivo.
Bueno, perdón. Esto de acá es la manera en la que yo posiciono el fijador para intentar hacer coincidir la bisagra con la articulación. ¿Lo veis? Y aplico la primera aguja, el punto de aguja, con este movimiento. ¿Vale? Aunque luego no coincida perfectamente bien, el hecho de poner tuercas hemisféricas, parejas cónicas que permiten angular los anillos con respecto al eje, va a permitir corregir la propia, el fallo que tengáis de adaptación. Vale. Una vez que he posicionado el fijador, pues lo que hago es vuelvo a colocar factores en la zona de lesión de epidermis que no se puede suturar porque no había piel suficiente para realizar la sutura. ¿Vale? Lo malo de trabajar con fijadores es que es complicado hacer todo alrededor de los fijadores. La aplicación de los factores de crecimiento, suturar, es bastante complicado. Y luego lo que os quiero decir, sobre todo en este tipo de lesiones tan inflamatorias, no cerréis los puntos de contacto de la aguja con la piel. De hecho, la correcta aplicación de la aguja es bisturí hasta hacer la incisión en piel, mosquito, abrir bien esa incisión en piel, pero bien, ¿vale? Hasta que lleguéis al hueso con la punta del mosquito y no suturéis luego esa incisión en piel. ¿Por qué? Porque por ahí vais a permitir drenaje del componente inflamatorio de la lesión, sea por la aplicación del implante, porque eso produce una inflamación, o porque es una lesión ya muy inflamatoria. Y luego lo que se hace también es que si cicatriza muy, muy rápido la piel sobre el implante, sobre la aguja, las vibraciones que produce esa cicatrización sobre la aguja se trasladan al hueso y favorece la osteólisis. ¿Vale? Entonces, dejar buenos puntos de drenaje de la aguja en la piel. De nuevo, si os fijáis aquí, pues bueno, está todo la estabilización que os he comentado, el maleolo, el astrágalo, todo lo que os había dicho anteriormente y la artrodiástasis. ¿Veis? La separación de la articulación. Bien, esto es una revisión del paciente. ¿Os fijáis en esto? Yo doy cursos de esto, ¿eh? Pues bueno, cuando lo puse, no me di cuenta de que esto iba a producir un problema a la hora de flexión de rodilla en la zona poplitea. Así que lo que tuve que hacer es asumir la culpa del error que fue mía y corté el anillo y perdí un anillo 360, es lo que hay. ¿Vale? Bien. De repente me contactaron y me dijeron, mira, porque este fue igual, fue un paciente remitido por otro hospital y yo los seguimientos los hacía por WhatsApp o por móvil, mail. Entonces me dijeron esto, las curas yo no las estaba controlando, que de repente había dejado de apoyar, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, tengo que ver al paciente. Entonces me lo trajeron y esta es la cura. ¿Vale? Esta es la cura que le habían hecho. ¿Veis cómo está la gasa, ¿no? Está seca totalmente. A ver, es importantísimo saber qué tipo de curas se pueden hacer en lesiones según el tipo de herida que es. Si es una herida que es productiva, hay que poner un material absorbente. Si es poco productiva, hay que poner un material hidratante. Pero lo que no podemos hacer es tener una herida seca con un material seco que cada vez que lo quites, aparte de que aquí hay un déficit en el número de curas que se hacen, pues que cada vez que lo quites te estés llevando el tejido de granulación, ¿no? Porque así nunca va a cicatrizar. Y lo que no tenía sentido, que eso lo digo en todos los tratamientos ortopédicos que hacemos, yo les doy una hoja de control posoperatorio donde hay una línea que pone, si el paciente deja de apoyar, se considera una urgencia. O sea, si apoyaba después de la cirugía y deja de apoyar, es que hay un problema. Vale, entonces lo que hice fue esto lo he puesto aquí, pero esto es lo mismo que hice. Le saqué un vídeo de cómo que había que hacer la cura. Cómo tenía que tener el tejido, o sea, había que reavivarlo algo cada vez que hacer la cura con una gasa estéril y si hace falta puedes aplicar lidocaína, porque si le molesta, aplicar lidocaína para que no le moleste. Había que utilizar cremas específicas. Yo no utilizo antibióticas porque el antibiótico yo creo que es mejor darlo de manera sistémica, a nivel tópico puede producir lesiones de cicatrización, pero sí hay cremas ahora y apósitos para favorecer la cicatrización y sobre todo lo más importante es mantener hidratada la zona, que es el objetivo. Bastante, o sea, que es que cuando tú quites la cura siga habiendo restos de ese material que va a permitir la hidratación. Y suficientemente acolchado
para que cuando tú le pongas simplemente posiciones la venda cohesiva para mantener las gasas en su posición sin apretar, sin estrangular la zona, pues no comprima la zona de cicatrización. ¿Vale? Bueno, una vez que haces de nuevo las curas y ya empiezas a hacerlo bien, pues el paciente mejora de nuevo, ¿vale? Como veis aquí. Hay veces que es complejo. Cuando haces los vídeos tú, bueno, tú sabes lo que quieres sacar y es fácil hacerlos. Cuando les pides los vídeos a los demás no es tan sencillo. Pero bueno, se ve la carga buena. Este es un vídeo, este sí lo hice yo en mi hospital. Fue el día, creo que fue el día que le quitamos ya el fijador. Sí. Y una vez quitado el fijador, bueno, pues tiene esa anquilosis de la extremidad, que es lo que os comentaba, o sea, realmente es lo mismo. Este caso no fue un caso para vamos a intentar salvar la articulación. Este es un caso para vamos a intentar convertir esta extremidad en una extremidad aceptable para hacer una artrodesis segura. ¿Vale? Esta es la radiografía de control. Pues lo mismo, aquí falta tejido, el maleolo en parte. Un ejemplo más de concentración de estrés en la aguja más proximal, que se rompió. Entonces, ¿qué planteamos? Pues bueno, vamos a intentar, antes de hacer un injerto en la zona de lesión, pues vamos a intentar volver a aplicar factores de crecimiento. Aquí lo que utilicé fue la parte de los factores de crecimiento, la parte rica en plaquetas la utilizo como un gel, la puedes inyectar o aplicarla como un gel, y luego la parte pobre en plaquetas, que la mantienes en estufa durante unos 40 minutos, se convierte en una estructura como fibrosa que la puedes utilizar y suturar, como veis aquí, para proteger la fracción rica, ¿no? Y esta es la cicatrización. Este es un vídeo que mandaron durante la cuarentena, que si os fijáis la movilización ha mejorado en extensión y en flexión. El paciente tiene una leve cojera y algo de inestabilidad, porque la carga de peso no es perfecta tampoco. ¿Vale? Si fijáis, no es, la carga de peso hay como algo de inestabilidad. Y este es el último vídeo que mandaron la semana pasada. No tengo radiografías, pero bueno, realmente este caso, a mí radiológicamente es un poco lo que os he dicho con los otros casos. Tampoco me preocupa mucho porque clínicamente lo veo así y me parece bien. Este caso es el típico caso de hacer un seguimiento dentro de 2 años y ver cómo ha evolucionado la articulación y cómo ha evolucionado clínicamente el paciente a nivel de movilidad articular y a nivel de carga de peso, ¿no? Pero bueno, este caso que se plantea, como todos los casos extremos que os he enseñado, de vamos a intentar conseguir que esta articulación sea una articulación aceptable para hacer una artrodesis, bueno, pues al final se ha conseguido no hacer una artrodesis, ¿no? Si al final consigues no hacer una artrodesis, mejor para el perro, mejor para los dueños, ¿no? Un éxito para ti. Si hay que hacer artrodesis, pues se lo has dicho al propietario que la mejor manera es de la manera que la habéis hecho, convirtiendo la extremidad en una extremidad diana óptima para hacer una artrodesis. Vale, este sí es el primero que hice para lesión del tendón del gastrocnemio. Esto es de un compañero amigo mío que se llama Andrés, que está escuchando la charla. Hola, Andrés. Y era una mordida, ¿vale? Una mordida de otro perro que lesionó el tendón del gastrocnemio. Fijáis aquí la lesión. Las radiografías están tratadas para que se vea mejor el tejido blando, ¿veis? Y aquí también, es una lesión total. Y el problema es que es por mordida, con lo cual una mordida, al final, lo que os digo, no estará infectada, pero está contaminada seguro. Este caso también lo presenté como póster en un congreso del GEVO. Y es un caso más antiguo también. En este momento, en ese mismo congreso presentaron un caso de lesión del gastrocnemio tratado con factores de crecimiento. Yo aquí no lo utilicé, los factores de crecimiento, porque no estaba seguro que una mordida podría ser recomendable utilizar factores de crecimiento. Lo comenté con la persona que presentó el póster y me dijo que sí, que de hecho ahora ya con el tiempo que también he ido a talleres y formación de factores de crecimiento, los factores de crecimiento tienen una funcionalidad de bacteriostática, con lo cual si lo aplicas en heridas que estén infectadas no van a producir un problema, ¿vale? No lo vas a agravar, que es lo que yo pensaba. Digo, aquí empiezo a meter líquido, tal, con la misma tos se me empeora, pero no. Funciona en heridas infectadas o contaminadas. Vale, este es el sistema. Realmente en fijación para tendón del gastrocnemio no tiene que ser tan
con tantos implantes como para una lesión ósea inestable, ¿no? Y sobre todo siempre lo que hago es mantener en extensión la extremidad bloqueada. Aquí la ves ya una vez liberada el fijador. Y aquí el paciente cargando peso. ¿Vale? Una vez que quitamos el fijador, lo mismo de siempre, os fijáis en las más proximales, la reacción perióstica que se produce y la movilización con la disminución de la ROM en flexión. Pero os digo, o sea, si hay que tener una disminución de ROM en algún punto, mejor en flexión que en extensión, porque en flexión no hay ningún problema, en extensión sí que podéis tener un problema de llegar con la extremidad al suelo. ¿Okay? Andrés, me tienes que pasar una revisión, un vídeo de revisión de este perro después de los años que lo hemos operado. Te lo digo aquí ya para que lo hagas. Aquí tenemos al cabo unos días que se ve ese plantigradismo, ¿lo ves? Leve plantigradismo. Pero bueno, no he tenido noticias, no sé si a Andrés le habrán dicho algo, pero a mí no. Y este es un caso de otro amigo también que se llama Fernando, que no sé si está en la charla, pero bueno, lo mismo. A este amigo le dijeron, cuando tuvo este caso, que es un caso de una lesión del gastrocnemio también, pero fue un caso curioso porque lo que se produjo fue una lesión asociada a un corte de pelo. O sea, le hicieron una peluquería, es un Yorkshire chiquitito, el típico que tiene piel súper fina, le dieron un toque en la zona del gastrocnemio con la peladora, que había una herida en la piel, seguramente cortaron parte de las fibras del tendón del gastrocnemio y con el uso de la extremidad se terminó de romper y se produjo una retracción del gastrocnemio, ¿vale? Y estuvo un tiempo con la lesión. Entonces, Fernando preguntó un poco, oye, mira, esto cómo lo... A mí no. ¿Vale? Se lo preguntó a otros. Es que Fernando en mí confía cuando ya pregunta a los demás. Entonces le preguntó a otras personas y le dijeron, eso hay que hacer artrodesis. Fernando, olvídate artrodesis porque tal. Y cuando me lo planteó a mí, le dije, mira, yo lo que haría sería esto. Yo le digo al propietario, podemos hacer artrodesis con los pros y los contras que tiene una artrodesis, ¿vale? Porque yo tengo algún caso, bueno, tengo un caso, no alguno, uno, de una artrodesis en un tibio tarsal que al final se hizo amputación, porque era un caso que se había producido una lesión de este tipo, con un fijador transarticular, no lo hice yo, no era transarticular articulado, bueno, y a la hora de hacer artrodesis, la lesión vascular que produjo la artrodesis, porque hubo que hacer osteotomía de la zona de tibio tarsal que se había cicatrizado de manera anómala, pues seccionó toda la vascularización distal y como era una segunda o tercera intervención, se produjo necrosis distal y hubo que amputar, ¿vale? Entonces las artrodesis no siempre son éxito asegurado y eso es lo peor que te puede pasar, pero que te pueden pasar lesiones infecciosas, exposición de implantes, o sea que una artrodesis tiene sus complicaciones, la amputación no, eso es éxito seguro. Amputas, éxito seguro. Bombones, ramos de flores. Siempre y cuando consigas que el propietario tenga en su cabeza o desaparezca en su cabeza el factor psicológico que tienen cuando empatizan la amputación de su perro, que a su perro le da igual, aún así tiene una extremidad más que él, pero ellos lo ven amputado y horror, ¿no? Yo tuve un perro amputado durante mucho tiempo y fue un perro feliz y más de una extremidad posterior, ¿no? Y luego la transarticular articulada de la manera que yo te digo, explicándoselo bien, dándole las opciones, que él decida, pero sabiendo lo que hay, ¿no? Y al final decidieron transarticular. Y Fernando, que en el fondo sí confía en mí, pues dijo, bueno, vamos a hacer transarticular. Este caso, el poner una transarticular, si os fijáis aquí, sí soy un 3/4 para evitar la zona poplitea. El hándicap que tiene este perro es el tamaño, ¿no? El tamaño es minúsculo, los anillos son de aluminio y de carbono y el perfil de este anillo de carbono es de 3 milímetros. Normalmente el perfil es unos 8 milímetros más o menos o 9. Aquí son 3. Pero bueno, se consiguió suturar el tendón. Aplicamos factores de crecimiento, ¿vale? Esta fue con la centrífuga que tenía en su hospital y esa fue la técnica. Si queréis la técnica que yo utilizo ahora, yo os puedo pasar luego el sistema que yo utilizo. Es un sistema que también lo tiene ahora mismo Fernando y es un sistema que es muy fácil de utilizar y está todo ya calculado, no tienes que hacer cálculos de ratio de centrífuga, ni velocidad, ni nada, ¿no? Luego se utilizó tratamiento con láser, ese es el protocolo de láser que utilizaron, que fue pues primero para la inflamación aguda, luego aumentó el tiempo de aplicación también para la fase aguda y luego para acelerar la cicatrización. Se hizo un control, un seguimiento ecográfico de la cicatrización del tendón,
Esto no es una imagen de este caso, es una imagen ejemplo que he puesto para que veáis cómo es un tendón del gastrocnemio y los tendones que lo rodean, del flexor digital superficial, calcáneo común, bueno, todos los que componen el mecanismo extensor. Y esta es una lesión del gastrocnemio, o una imagen del gastrocnemio lesionado, ¿no? Y a la hora de retirar el sistema, y a los 10 días. ¿Vale? Un control en la clínica, forzando la carga de peso. Y a los 5 meses. Ok. Pues nada, este caso se lo dedicamos a todos los que dijeron que era mejor hacer una artrodesis, que hacer un fijador transarticular aquí era una locura. Va por vosotros. Otro spot. Vale, seguimos entonces. Vale. Bueno, esto es una lesión similar a la que habéis visto, tibiotarsal. No tan extrema como las que habéis visto, pero bueno, el planteamiento es el mismo. Fijáis, una lesión del colateral con pérdida de tejido. Bueno, pues hacemos una reconstrucción del colateral. Utilicé un hilo de nylon con crim de titanio para bloquearlo. Si fijáis, ha habido pérdida en la zona de inserción de los colaterales y de hueso y maleolo. Una vez que con el crim está estable, esto de aquí son bolsas para esterilización en calor seco que se venden en rollo y las utilizo para poder cubrir la zona de la distal de la extremidad anterior o posterior y poder ver la orientación bien de la extremidad. Sobre todo lo utilizo también sobre todo en fracturas, deformidades angulares. A ser un perro de mayor peso, lo que utilicé fue 2 agujas o 2 clavos en el calcáneo, en un sistema más rígido, pero sobre todo en la zona de metatarsianos y el astrágalo, prefiero utilizar agujas. Esto es un poco, es la comprobación de cómo se movilizaba intraoperatoriamente la extremidad, pero bueno, esto es lo que yo les digo a los propietarios que hagan en la casa. Ahí ves la radiografía postquirúrgica con el trim de titanio aquí y la zona de reconstrucción del colateral. Y esto es una vez que retiré el sistema. El colateral
o sea, el implante causó una fístula, que es normal en lesiones de este tipo. Esto, imaginaros, si esto pasa con un nylon y un crim de titanio, que el titanio teóricamente a nivel de infecciones no es tan malo, imaginaros haciendo una artrodesis, ¿no? Entonces, bueno, aquí accedes, le quitas el crim de titanio y la fibrosis que se ha producido va a estabilizar igualmente. Y fue bien. Vale, este es un caso que realmente, a ver, podía hacer movilización transarticular, pero no es un caso estándar, ¿no? Esto fue de urgencias, nos contactaron del hospital diciendo que había venido un gatito con esta lesión. Era un gato de la calle, con lo cual el propietario, pues bueno, dijo que él se podía hacer cargo de los gastos, pero bueno, todo este problema asociado a los animales recogidos, ¿no? Entonces la veterinaria nos dijo que estaba de urgencias, nos dijo, mira, es que si no le he planteado hacer amputación, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un grupo de WhatsApp con todos los compañeros de la clínica para tratamiento para opiniones en urgencias y demás, y otro de los veterinarios dijo, mira, ¿por qué no le mandas una foto de la otra extremidad? ¿Vale? Antes de plantear la amputación. Y me mandó esto. Vale. Esta es la que tiene la luxación con epifisiolisis de codo, del húmero distal, y esta es la contralateral. Vale, entonces, a ver, vamos a ver, aquí no se puede plantear una amputación. Aquí es o eutanasias al gato, ¿vale? O intentas hacer algo en esta extremidad. Pero amputar, ¿qué vas a amputar? Si aquí vas a tener que amputar también. O sea, lo vas a convertir al gato en un gato canguro, ¿vale? Que puede ser gracioso verlo, pero no creo que sea éticamente correcto. Entonces, ¿qué planteé? Bueno, pues lo que planteé fue, utilicé un sistema que se llama Polylog, es un sistema para animales pequeñitos, de poco peso, hasta 5 kilos puedes utilizarlo en animales de más peso, ¿no? Pero hasta 5 kilos funciona muy bien. Utiliza rótulas de plásticas y barras de carbono, y la ventaja es que puedes utilizar en una misma rótula, en una misma mordaza, varios implantes, 2 implantes, perdón, con lo cual optimizas el espacio. Si os fijáis, en la mordaza que está hecho para esa función, yo tuve que doblar las agujas de esta manera porque no me cabían 2 mordazas para poder estabilizar el húmero, fijar el tamaño de la mordaza y el tamaño del húmero y el tamaño del radio y el tamaño de la mordaza. Y luego coloqué una aguja, una mordaza central que podías utilizarla como si fuese una rótula de movilización, ¿vale? No era el objetivo, pero bueno, la podías utilizar. Este es el paciente. Ahí lo veis, fijaros el tamaño de la extremidad y evidentemente la otra sí se amputó. Esto, que lo veis así, tenía bastante inflamación en la zona y le dejé ese agujero para que drenase por ahí. Distalmente ya está cicatrizado. Aquí todavía, si os fijáis, hay un poquito de drenaje. Estas son las mordazas que os digo, que están bloqueadas con unos ganchos. Y hay otro gancho que bloquea la barra, con lo cual no permite la torsión, que es el principal problema de los fijadores uniplanares unilaterales. Una vez, esto lo tuvo muy poquito tiempo, os digo, a lo mejor 12 días, y a los 12 días se retira el sistema, y esta es la revisión que hicimos del paciente, una vez que ya había crecido. A ver, si os fijáis cómo mueve la extremidad, eso te dice que no tiene una buena flexión de ese codo, ¿no? Tendría que volverlo a llamar para ver cómo está ahora, porque ha pasado tiempo. Pero bueno, por lo menos no es un gato canguro y sobre todo no está sacrificado. Vale. Esta es la cicatrización, la revisión, y ese codo no es un codo normal, pero funciona. Vale, este es un caso le tengo bastante cariño, es de los primeros casos que hice ese tipo de opción de tratamiento transarticular. Este es un perro, un bulldog con síndrome de perro nadador. Tenía una subluxación en el codo y me contactó la rehabilitadora para intentar corregir esa subluxación, y yo que lo planteé, bueno, pues a ser un perro nadador, la posición en el suelo era compleja, con lo cual iba a sufrir mucho ese codo si hacía una estabilización no muy rígida, y planteé un fijador transarticular, pero en este caso el fijador transarticular lo planteé no como un sistema para movilizar la articulación, sino para mantener la articulación en su sitio y conseguir extensión. ¿Por qué? Porque esta era la extensión máxima de ese codo. Estaba por debajo de 90 grados, ¿vale? Una vez que se reduce la articulación, por debajo de 90 grados.
Entonces puse una mordaza, una bisagra a nivel del codo y bloqueé el fijador con esta barra de carbono, que luego lo tuve que cambiar por una de acero roscada, y el objetivo era extender el codo. Este es el paciente. Y veis que ya ha habido un aumento en la extensión de ese codo con esta barra. Luego aparte tenía luxación de rótula bilateral por la deformidad de crecimiento que tiene asociada a estar en el suelo en esa posición. Aquí el mayor trabajo se lo llevaron los propietarios y la rehabilitadora porque fueron los encargados de conseguir que el perro volviese a caminar, levantarlo. Esto es un trabajo en equipo, pero ya te digo que sin dueños implicados y con una rehabilitación importante no sirve de nada lo que hagáis. Este fue el día que fuimos a retirar el sistema. Bueno, pues habíamos conseguido la extensión y aparte había una movilización aceptable. Una vez que conseguí la extensión sí que les dije a los propietarios de hacer esto en casa, ¿vale? De extender y flexionar. Aquí veis el día que lo fuimos a retirar. La retirada, donde es un codo degenerado absolutamente. Estos son los vídeos de la rehabilitación. Este es un vídeo en la playa que el hermano es este de aquí. Este que veis aquí. ¿Vale? ¿Veis la diferencia de tamaño? Y al cabo de un año me mandaron este vídeo. ¿Vale? Bueno, pues es lo que os digo. O sea, al final son casos que dan muchísimo trabajo, necesitan propietarios muy implicados, pero cuando consigues esto, pues bueno, al final te recompensa, ¿no? Y este también es un caso de Andrés, que yo creo que te va a ir también, Andrés, me lo dijiste, así que por favor, sácale una radiografía, hazme un vídeo en flexión y extensión de codo, ¿vale? A ver cómo está. Venga. Vale, este es el último caso que he operado de tibio-tarso. También lo pongo como un ejemplo de cómo funciona la artrodiastasis, ¿vale? Este es un caso con una lesión por atropello, tiene fractura del astrágalo, con fractura de maleolo, había una porción del labio del astrágalo que era irreducible, así que hubo que quitarla. Y al final este es el posquirúrgico. Si os fijáis, lo ves que aquí falta una porción del labio del astrágalo, ¿lo ves? Y aparte tiene eso. Que eso, pues evidentemente el gato no era muy manejable, así que me di cuenta intraoperatoriamente. Tenía una lesión del ligamento cruzo anterior, traumática. En gatos es difícil ver si no es traumática. Esto es con el propietario, enseñándole cómo tiene que hacer la rehabilitación en casa. Con el propietario era un gato buenísimo, sin el propietario era un demonio. Súper difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Yo creo que la recuperación de la lesión del cruzado es igual que el caso que os he enseñado de fractura de metacarpianos con estabilización carporadial, que el fijador evitaba la carga de los metacarpianos. En este caso, la compresión tibial va a estar disminuida porque el tobillo que influye en esa compresión tibial pues no funciona bien, ¿no? Está un poco reducida, con lo cual al final le vino bien para estabilizar la rodilla también. Bueno, aquí es una radiografía de control. Este es el propietario enseñándome cómo hace la rehabilitación en casa. ¿Vale? Un poco, se lo digo siempre que intente llegar a puntos cada vez más límite de flexión y extensión. Los movimientos cortos no sirven mucho, es mejor hacer una flexión y extensión más despacio y llegar más al límite. Pero bueno, el paciente lo tolera bastante bien. Otra revisión. Aquí hice las radiografías en flexión y extensión. Os digo, el tibio-tarso es mucho mejor para estabilizar con este tipo de sistemas. Esto fue antes de la retirada. Una vez retirado el sistema. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, esta zona falta parte del astrágalo. Con la disminución de la roma en flexión, pero no había compresión tibial. Y este es un vídeo que me mandó el propietario la semana pasada. Bueno. Teniendo en cuenta que ha subido de peso también la cuarentena, yo creo que también la ha hecho subir de peso. No lo he conseguido llevar a la clínica todavía, es otra clínica también, lo operé en otra clínica y es complicado, ¿no? Pero bueno, parece que se le ve bastante bien. Y lo dicho, en estos casos, bueno, puedes hacer radiografías para ver cómo evoluciona. Yo sé lo que va a tener ese tobillo.
yo creo que aquí la artrodiastasis también hizo su función. Por eso yo creo que la artrodiastasis es algo bastante importante en el tratamiento de este tipo de lesiones. Pues al final, las conclusiones que os quiero dar con esta charla es que, a ver, en fijación transarticular yo creo que siempre va a ser mejor que se mueva algo la articulación a que no se mueva nada, ¿vale? Porque el líquido articular con ese movimiento va a fluir y va a mejorar la articulación, porque toda la musculatura que rodea esa articulación va a hacer algo de ejercicio y no se va a atrofiar. La artrodiastasis yo creo que es fundamental. Realizar fijación transarticular sin artrodiastasis creo que es un tratamiento incompleto, es mejor hacer distracción para evitar ese contacto en las superficies articulares. Es verdad que todos estos tratamientos puestos aquí en una charla quedan muy bonitos y algunos de ellos pueden ser bastante impresionantes, pero os digo que dan muchísimo trabajo, y eso lo tiene que saber el técnico, el veterinario, lo tiene que saber el propietario, porque si el propietario no sabe a lo que se va a enfrentar, vais a tener problemas casi seguro. Y sobre todo porque, a ver, las artrodesis son muy directas. Normalmente haces el tratamiento y a no ser que tengas alguna complicación de infecciones y demás, no suele dar problemas y va bien, ¿no? Y sobre todo es muy importante que el propietario decida lo que quiere hacer. Yo creo que ustedes lo pueden guiar, ¿no? Le pueden dar la información de las ventajas y los inconvenientes de cada tratamiento. Pero el tratamiento en sí tiene que decirlo el propietario. Y yo creo, os digo, todos los casos que he hecho, todos sin excepción, el propietario ha elegido este tipo de tratamiento, ¿vale? Ninguno me ha dicho que no lo quiere hacer. Entonces, yo no creo que sea un taur de la convicción. Yo creo que los principales problemas que hay en veterinaria, bueno, a nivel general, no solo en veterinaria, ¿no?, es la mala comunicación. Si hay una buena comunicación, yo creo que los problemas disminuyen bastante. Pues nada. Muchas gracias y ahora sí que me podéis acribillar, criticar, todo lo que queráis hacer, yo lo encajo, ¿vale? Vuelvo a la pantalla normal de chat. Y Gianluca, dejo de compartir. Como siempre, enhorabuena por los casos que son siempre muy, muy bonitos, por lo cual creo que son los casos que, por supuesto, no se puede pensar que son los casos habituales, diarios, pero son input muy importantes, ¿no?, para todo, en el sentido que tú dices, ok, este caso hasta hoy siempre he pensado que solo tenía la opción de la amputación y hoy he visto que se puede hacer algo distinto también, ¿no? Esto es el mensaje muy importante. A ver, es un poco lo que he dicho al principio. Realmente yo lo que quiero con esta charla es sobre todo hacer ver a la gente que hay opciones de tratamiento fuera de lo que es una amputación en artrodesis. Yo entiendo perfectamente que intentar plantear un sistema de este tipo sin haber manejado nunca fijación circular no creo que sea algo correcto. Pero yo creo que no es tan difícil, o sea, parece mucho más difícil de lo que es. Tú has dado los cursos y los hemos dado juntos y gente que no tiene experiencia en una aplicación de fijación circular y cuando terminan el taller son capaces de aplicarlo de manera correcta. Lo que sí es verdad que el hándicap es el manejo del circular. Pero bueno, sí, hay cursos de formación, con lo cual no creo que es imposible. Sí, y el otro punto yo creo que es querer hacerlo. Evidentemente. Sí, si no lo quieres hacer, no te metas. Con todo lo que el concepto que lleva él, que da muchísimo trabajo. Mucho trabajo. ¿Vale? Sí, o sea, no, es mucho más sencillo hacer una artrodesis que esto. Pero no por complicación técnica intraoperatoria, sino por revisión del caso, seguimiento del caso. Son los cuidados postoperatorios que son mucho peor. Mucho más pesados, ¿no? Ok, vale. Cristina, un saludo, Cristina. Por lo cual, yo creo que es bueno si hay preguntas puedes contestar ahora, si no vamos publicando la grabación de la charla sobre este cloud y también para los que se registraron y no atendieron al final porque nos faltan unos 50 que no atendieron después de ser registrado, pero vamos a poner la charla en YouTube también,
por lo cual los que se registraron van recibiendo el correo donde hay el enlace para poder mirar la charla grabada cuando quieran, en el sentido que cuando quieran pueden mirar a la charla que fue grabada, ¿ok? Vale, perfecto. Ok, si no hay preguntas concretas... A ver, la pregunta que ponen aquí, que Rafa Pardo me pregunta lo de la espiga craneal, yo creo que él mismo se dio cuenta luego que la espiga realmente era simplemente un ejemplo de cómo se colocaba el fijador bloqueado, y una vez que lo quieras desbloquear lo tienes que quitar y ya está. Simplemente lo puedes hacer un desbloqueo parcial aflojando las tuercas para poder hacer una movilización del sistema, que es lo que le digo a los propietarios que hagan durante un tiempo: desbloqueo parcial, movilización y volver a bloquear, y luego ya la eliminas del todo para poder permitir al paciente que camine y utilice la extremidad y él mismo rehabilite al cargar peso. Vale. Ok, aquí hay alguien que está escribiendo. Miramos si hay una pregunta que podemos contestar ahora. Si no, por supuesto... Ok. Vale. Sí, están escribiendo todavía. Hemos estado bien de tiempo, ¿no, Gianluca? Porque al final... Sí, no, todo perfecto. Perfecto. Mira, tú la puedes mirar a la pregunta, ¿no? Vale, sí, hola, Cristian, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Realmente el sistema de fijación no circular es útil también, es lo que os he mostrado. Podéis hacer distracción también de la manera que os he mostrado, es un poco más complicado, pero bueno, la podéis hacer, que es tensionando las agujas hacia distal y proximal para separar, hacer la artrodiastasis. Y luego, yo no lo tengo, se lo tengo que pedir, podría haberlo pedido y haberlo mostrado. Yo tengo un compañero que ha utilizado fijadores lineales, y lo que hace básicamente es cita al paciente todos los días, lo seda, desbloquea el fijador lineal, hace la movilización y lo vuelve a bloquear. Es un poco lo de antes. Bueno, mejor eso que nada, ¿no? Pero yo creo que es mucho más complejo hacer movilización con un fijador lineal que con un fijador circular. Posteriormente, si no podéis hacer una fijación circular o lineal dinámica y tiene que ser estable, es lo que tenéis que hacer, es lo que siempre se ha hecho. Es que, a ver, ya sabéis cuáles van a ser los problemas que pueden producir el mantener una articulación bloqueada, que es la degeneración articular. Yo también partí de ese concepto antes de utilizar fijación transarticular articulada. Yo utilizaba este sistema para deformidades angulares, luego pensé en utilizarlo para articulaciones por el concepto del fulcro y las bisagras. Pero sí que es verdad que yo creo, desde que lo he usado, lo que yo he visto en mis casos de revisión es que la degeneración de esa articulación no se ha producido, o no se ha producido clínicamente, a lo mejor sí radiológicamente, pero no clínicamente. Entonces es el hándicap que tienes con el uso de fijadores normales, simplemente que las posibilidades que tienes de producir degeneración articular a largo plazo son mayores, pero bueno, es una opción. Yo veo unos límites técnicos porque, por ejemplo, yo creo que para el uso, cuando necesitamos estabilizar los metacarpianos o metatarsianos con la fijación lineal, no lo veo muy sencillo. ¿Por qué? Porque con un clavo roscado de 2 milímetros o 2,5 es más probable que vamos rompiendo los metacarpianos o metatarsianos en cambio de estabilizarlo. Y el segundo tema técnico es que yo creo que el equilibrio que tiene un circular después que está rodeando a los 360 grados la articulación es mucho más estable, ¿no? El lineal siempre tiene un lado más fuerte y un lado que es, por supuesto, más débil, por lo cual las cargas no están distribuidas de manera muy irregular. Y en este sentido yo creo que la ventaja es muy fuerte. Además del hecho que, por supuesto,
Después que con circular vamos usando agujas de pequeño tamaño, es menos agresivo para los tejidos, ¿no? Si tú tienes un perro pesado con peso bastante grande, ponerle clavos de tamaño adecuado no siempre es posible. Metatarsianos y metacarpianos creo que no, y no siempre es menos agresivo que otras técnicas. Totalmente de acuerdo. Y yo creo, a Rafa también, yo creo que lo que te ha dicho ya Luca básicamente te ha contestado también a lo de lineales con bisagra. Se pueden utilizar, yo te he puesto los ejemplos. De hecho, hay sistemas, como os he mostrado al principio, de fijadores con bisagra específicos para transarticular. Lo que pasa que el hándicap que tiene un lineal contra un transarticular es lo que os ha explicado ya Luca, que es las posibilidades que tienes de estabilización en 360 grados o en 180, que es básicamente de lado a lado, ¿no? El tamaño de los implantes, que tiene que ser superior. No tienes el tensado de las agujas en circulares. Entonces es un hándicap. Cierto. Vale, muchas gracias a ti, por supuesto, Emilio, por la charla, que ya conozco tus casos, pero siempre me gusta mirarlos de nuevo y me toca también. Y a los asistentes para estar con nosotros y nos vemos cuando sea. Pero ahora en agosto paramos este tipo de formación. Pero en septiembre empezamos de nuevo y vamos enviando una newsletter para que todos los que están interesados puedan mirar el programa del webinars de septiembre, del otoño, decimos, septiembre, octubre, noviembre, así, ¿vale? Emilio, un abrazo. Gracias a todos por atender y cualquier duda, sí, lo único, las dudas, si tienen dudas o lo que quieran consultar. Si tú quieres, si hay alguien que tiene duda, puede escribir tu correo en la chat, de manera que si alguien tiene duda, puede mirar a tu correo y escribirte si tienen dudas concretas. Yo os pongo pongo dos, este y este. Y podéis escribir a cualquiera de los dos. Listo. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós.